Muy buenas, tripulante. Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de Travesías Mentales, un programa que te pretende inspirar y mostrar que es posible vivir de tu don y de tu pasión. En definitiva, brillar desde tu propósito de vida. Te habla Albert Camps, tripulante de este barco llamado Pensamiento Líquido con el que navegamos por la vida. Hoy, en Historias de Transformación, entrevistamos a un artista que hace poesía con sus composiciones. Siendo jefe de departamento de ingeniería en Nissan, llegó a un punto en que lo dejó todo para dedicarse de lleno a su gran pasión, la música. Ha conseguido tener su estilo propio, único e inconfundible, que le ha catapultado como artista imprescindible en la escena de la música electrónica a nivel mundial. Seguro que más de una de sus piezas musicales te sonará de haberla escuchado en alguna película o anuncio de televisión. Hoy hablamos con Gonçal Moreno, más conocido en la escena musical como Big Gun. ¿Qué tal, Gonçal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que estás liado en casa con muchas cosas, ¿vale? Y nada, simplemente quería agradecer tu tiempo. Bueno, a vosotros por la oportunidad de hablar y a ti especialmente, ¿no? Después de tanto tiempo que podemos encontrarnos aquí detrás de la pantalla. Ya, al menos, muy bien. Sí, al menos detrás de la pantalla. Qué guay. Oye, Gonçal, ¿cómo te describirías? Por la gente que a lo mejor aún no te conoce. ¿Quién es Gonçal realmente? Bueno, a nivel personal, una persona muy inquieta y un poco hiperactiva, ¿no? Y a nivel, a veces de lo que se habla, ¿no? Mira, aquí la cola de mi gatito, que aparece por aquí. Y a nivel, y a nivel, te diría personal, pues siempre ha habido como nos pasa a muchos, ¿no? Hay como esos dos hemisferios de la mente, ¿no? Uno que lleva la parte más lógica y otro que lleva la parte más artística. Entonces yo siempre he tenido ese debate entre los dos hemisferios, ¿no? Una parte más ingenieril, como decías, más técnica, vale. Y otra parte más creativa, más artística. Entonces, siempre a lo largo de mi vida en general he intentado encontrar el equilibrio entre ambas partes, ¿no? Encontrar ese trabajo, esa actividad que me sirviera o que me rellenara en esos dos mundos, ¿no? Tanto el creativo como el que es más lógico, más técnico. Vale, qué bueno. Y una cosita, para quien aún no te conozca, ¿cómo definirías tu música y de algún modo, con qué propósito la compones? Lo que yo empecé haciendo música, la música no deja de ser música electrónica porque está compuesto en un ambiente pues, analógico, digital, pero apunta hacia un terreno mucho más emotivo, mucho más paisajístico, diría más orgánico, ¿no? Es decir, es tomar lo mejor de los dos mundos, lo que decíamos antes de los hemisferios, ¿no? Es decir, trabajar en un entorno técnico, en un entorno digital analógico, pero apuntar hacia un terreno más emotivo. Entonces, cuesta mucho a día de hoy clasificar, aunque es necesario clasificar la música en un género o bajo un paraguas, pero yo diría que es una electrónica paisajista, un poco más onírica, un poco más, pues eso, emotiva, ¿no? Yo lo que busco, en definitiva, es buscar ese punto aunque suena atópico, pero en realidad es el objetivo, ¿no? Es buscar ese punto de emoción en el oyente. No tanto ni baile, ni desfase, sino es más algo más contemplativo, ¿no? Más inspirador, por así decirlo. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles serían entiendo que son muchos, obviamente, pero tus referentes principales, de algún modo? A nivel musical, los referentes justamente son los artistas o proyectos que se mueven justamente en esa frontera entre la electrónica y lo orgánico, ¿no? Digamos, desde pequeño, un gran referente para mí siempre ha sido Thom Yorke, ¿no? Es decir, empecé a escuchar electrónica o a meterme en el mundo de la electrónica después de escuchar Radiohead, ¿no? El OK Computer me marcó un antes y un después en el sentido de, ostras, es verdad, se puede mezclar ambos mundos, ¿no? Se puede poner una guitarra y también un sintetizador, todo junto. Correcto. Massive Attack también jugaba esa carta, ¿no? En los años 90 empezaron a salir proyectos, digamos, que jugaban en ese doble... En ese filo, ¿no? Que hay entre ambos mundos. A día de hoy te diría que los referentes pueden ser más... Me gusta mucho la música islandesa, porque en Islandia se da un caso muy interesante y es que creo que el paisaje y el clima imprime un carácter a la música de ahí, ¿no? Siempre he sido muy defensor de la música tiene que responder al entorno donde uno trabaja, ¿no? Donde uno ha crecido, lo que uno ha escuchado, ¿no? Entonces, me parece que es muy coherente el discurso islandés, ¿no? Es decir, esos paisajes tan lunares a veces, ¿no? Tan de ensueño,
quedan traducidos en la música, que es una música muy, muy dulce, muy sensible, muy melancólica, que en definitiva es lo que es Islandia, ¿no? Es decir, están 6 meses bajo la oscuridad. Entonces, hay muchos, desde Sigur Rós, Kiasmos, me gusta mucho Olafur Arnalds, etc. Todos estos proyectos me parece que, como mínimo, me parecen coherentes con el entorno donde han crecido estos compositores, ¿no? Muchos de tus álbumes y temas tienen nombre de ciudad. ¿Cómo te inspiras para componerlos? ¿Cómo lo haces? Hay 2 razones para que explican el hecho de que tengan nombre de ciudad, tengan nombre de un sitio concreto. La primera es que a veces me da un poco de pánico enfrentarme a un lienzo en blanco, ¿no? Entonces, el pensar, el tener un discurso, un concepto como es, vamos a hacer música inspirada, aunque sea de manera un poco sugestiva, en un lugar concreto, me permite acotar el lienzo en blanco, ¿no? Y la otra razón es porque, como lo decía antes, soy un culo inquieto, ¿no? Me encanta viajar, es una de las cosas que más me llenan y que más he echado de menos ahora en este tiempo de confinamiento, ¿no? El hecho de estar un poco atrapado en tu país, decir, quiero viajar. Entonces, hay un tema que es el concepto de la escucha activa, ¿no? Una cosa es oír música o cuando estás en un sitio, oír lo que te envuelve, y la otra cosa es escucharlo de manera activa, entenderlo, ¿no? Entre las canciones o el entorno, ¿no? Entonces, ahí es donde voy, siempre llevo con una grabadora, grabo sonidos, grabo cosillas, y estos sonidos luego, aunque luego en las canciones estén o no estén, pero sí te sirven como de inspiración y lo que te digo, ¿no? Es decir, cerrar ese lienzo en blanco infinito, decir, ostras, ¿cómo empiezo? Con un piano, con una batería, ¿no? Y el hecho de tener un sonido de base, ya sea, por ejemplo, el último disco que saqué, es un disco que está inspirado en un libro que habla del océano y toda la problemática que hay a día de hoy a nivel de pesca ilegal, etcétera, ¿no? De inmigración. Y entonces todos esos sonidos acuáticos de mar, de océano, están incluidos ahí. Y entonces ya te da un campo en el que trabajar, ¿no? A mí me parece muy inspirador el hecho de empezar con un sonido de mar y a partir de ahí ir desarrollando, por ejemplo. Qué chulo. Pero tu proyecto a nivel general no es, o sea, es principalmente musical, pero no solo, ¿no? Porque de algún modo siempre intentas colaborar con artistas de diferentes disciplinas. ¿Qué concepto hay detrás de tu proyecto artístico, de algún modo? Lo que te decía, yo creo que es, por lo que te decían, desde de la doble, ¿sabes? A veces como esa mentalidad a veces tan ordenada, tan técnica, se traduce en eso, ¿no? Es decir, yo necesito, es como hay una necesidad de que cada uno de los discos, de los EPs, tenga asociado un discurso social, político, ¿no? Es decir, sin ánimo de ponerme, digamos, no tengo un altavoz tan enorme como para decir, escuchadme a mí que tengo que explicaros algo, pero sí, aunque sea para mover un poco las conciencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último disco en realidad tiene un discurso social muy, digamos, en pro de la ecología, en pro del cambio climático, es decir, chicos, nos estamos cargando el planeta y una de las cosas que nos estamos cargando son los océanos, ¿no? Es decir, estamos rompiendo los equilibrios a nivel de ecosistemas y eso tiene un efecto dominó sobre muchísimas especies, ¿no? Y sobre el planeta en general, temperatura, etcétera, ¿no? Totalmente. El anterior disco, por ejemplo, estaba inspirado en la historia real de una mujer que se llamaba Amma, que emprendió un viaje desde Namibia hasta Barcelona buscando una mejor vida, escapaba de la guerra, en definitiva, ¿no? Entonces, las canciones, digamos, son todos los sitios donde ella fue parando y, bueno, que pretende ser un viaje, es decir, y luego hicimos una película que estaba asociada a ese viaje, ¿no? Es decir, no es que yo me ponga en la capucha de revolucionario, sino simplemente es intentar que ese disco tenga además un desarrollo a nivel conceptual, no es simplemente hago la música porque me apetece, sino hago la música y con un cierto mensaje que pueda calar más o menos. ¿No? Sí, exacto. La música se puede sostener sola, pero además, si rascas un poco, hay más detrás de esas canciones, ¿no? Qué guay, muy interesante. Oye, Gonzalo, vamos un poco para atrás y vamos a cuando eras un niño. ¿Cómo empezaste cuándo empezaste con la música? Yo empecé muy jovencillo, la verdad, como entre 5 o 6 años es cuando empecé a meterme en el mundo de la música, sobre todo inicialmente pues más tipo música clásica, ¿no? Entonces es algo que siempre ha estado ahí en mi cabecilla, ¿no? Y de alguna manera, fíjate que todo esto responde, lo que comentábamos antes, responde a un cierto plan, ¿no? En definitiva, en el sentido de que yo estudié música durante toda mi juventud, ¿no? Y pues, tocar violín, piano, ¿no? Un montón de instrumentos. Incluso cuando íbamos al cole tenía mis bandas, ¿no? Es decir, era como siempre ha estado ahí, ¿no?
la música nunca ha desaparecido de mi día a día. Uh-huh. El tema es que cuando tuve que tomar la decisión de decir, vale, me dedico profesionalmente a la música, o que ya veía, por mi entorno, digamos, en ese momento al menos, que era un mundo muy complicado. Cualquier disciplina artística es muy complicada. Entonces lo que hice simplemente es, voy a intentar generar un plan B que pase por estudiar una carrera, ganar algo de, digamos, tener subsistir yo por mis propios medios, ¿no? En este caso hice ingeniería, porque te decía, ¿no? Porque también se me da bien la parte técnica, pero sin perder la música de vista. La música siempre ha estado ahí, ¿no? Es decir, como eso es algo que nunca ha desaparecido del mapa. Y mi idea era, bueno, vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Es decir, lo que sea, una huida hacia adelante, y cuando llegue el momento ya tomaré la decisión, ya seré capaz o no capaz, no lo sé, no lo sabía en ese momento, pero que si llega un momento en que el equilibrio es imposible, pues tomaré la decisión de dedicarme a un mundo u otro, ¿no? Y eso es un poco lo que ha sido, es decir, mi relación con la música, yo te diría que es casi vocacional, ¿no? Es como cuando alguien dice de pequeño, quiero ser bombero, y apunta, quiero ser astronauta, ¿no? En este caso yo lo tenía muy claro, yo quería ser músico desde ese momento, pero lo que pasa es que no es un mundo fácil, y eso es lo que me hizo de alguna manera avanzar en intentar de alguna manera generar un posible plan B por si las cosas no iban bien. Pero ¿hubo algún momento, alguna época, más que un momento entiendo que sí, pero alguna época en que siendo ya y trabajando de ingeniero, que dijiste, oye, a lo mejor tengo que, no sé, la música me gusta mucho, pero no, a lo mejor no lo veo como mi actividad principal, de algún modo? ¿O yo siempre tuviste claro de que acabaría siendo músico, viviendo de la música, me refiero? Porque músico era siempre, obviamente. Yo creo que hubo, más bien, no sé si al contrario, es decir, es complicado, ¿no? Pensar ahora que hace 10 años, es evidente que yo creo que hay un factor aquí que lo cambia todo, que es la sensación de... es un cambio valiente. Yo lo hice justamente en plena crisis. Nadie entendió ese cambio. Es decir, que estás en plena crisis, ¿cómo sales de un puesto en el cual estás bien valorado, bien pagado? Tenía la vida arreglada, en definitiva, ¿no? Era como un salto al vacío. Pero creo que el salto respondía a una cuestión muy sencilla, que es, no quiero llevar esta espina clavada toda mi vida. No quiero tener la espina, la sensación esta de que nunca fuiste lo suficientemente valiente. Aún te diré más. Si hubiera hecho este salto y no hubiera salido bien, ahora lo digo con una cierta, digamos, el tiempo me da una cierta perspectiva, ¿no? Porque ahí me ha ido bien, yo puedo sobrevivir de la música y vivo bien y estoy muy contento, ¿no? Soy mi propio jefe, que es algo que agradezco un montón. Pero podía haber salido mal. Lo que pasa es que el discurso que hubiera tenido conmigo mismo jamás hubiera sido el mismo, en el sentido de no quería llegar a los 50 años y decir, podrías haberlo hecho y no lo hiciste. Entonces, eso es una espina que no quería arrastrar toda mi vida. Y entonces decidí hacerlo. Fue un salto al vacío 100%, te lo tengo que decir, porque en ese momento, evidentemente, mi carrera como músico no estaba desarrollada, era como abrir un melón, no sabías qué iba a pasar. Claro. Pero como mínimo, desde entonces no he dejado de ser feliz ni un solo minuto. Es decir, soy dueño de mi tiempo, soy feliz en lo que hago y siempre podría volver atrás, no pasa nada. Pero como mínimo, lo que te digo, esa espinita, ¿no? Esa sensación de podría haberlo hecho. Eso es un tiempo verbal que detesto bastante. El podría haberlo hecho, debería haberlo hecho, ¿no? El es condicional, como, ¿no? Exacto. Hazlo, o sea, búscalo. Invierte, más que nada también hay un factor que es el momento que pones toda tu ilusión y toda tu atención en una sola actividad, es exactamente ese momento en el cual esa actividad se puede desarrollar porque tienes todo, es decir, uno no puede ser, lo que decíamos antes, uno no puede ser astronauta y pintor e intentar que en las dos carreras te vaya genial. Es decir, llega un momento en que el día tiene 24 horas para todos, ¿no? Es decir, eso no hay una fórmula en la cual uno pueda, pues si se da el caso, genial. Pero yo estoy más partidario de decir, focaliza toda tu atención en una sola actividad y hazlo bien, ¿no? Es decir, ¿sabes? Más que intentar hacer que mucho abarca, poco aprieta. Y en ese momento me di cuenta de que eran dos vías que se estaban haciendo incompatibles. Entonces decidí tomar la decisión de decir, hazlo una vez en la vida, apuéstalo, no es tarde, ya tienes lo que te decía, ese sustento económico que te permitirá como mínimo lanzarte un poco y ya veremos qué pasa. No me hice una perspectiva de márcate unos timings, sino invierte
toda tu energía en esta actividad e intenta que esa actividad pueda desarrollarse sola. Y el final del tiempo me ha permitido que, pues eso, invirtiendo toda esa energía en esa actividad, que me haya ido bien como para poder, como mínimo, subsistir, ¿no? Que eso es lo importante. Oye, Gonzalo, y es que viene al pelo, pero claro, esto lo dices, obviamente, como decías ya tú antes, ¿no? De que la perspectiva temporal te da ventaja ahora mismo de poderlo ver, porque ya ha pasado, ¿no? Pero claro, cuando tú estabas trabajando en Nissan concretamente, no sé si puede decir, bueno, da igual, claro, hubo un punto en concreto que yo sé que hubo una anécdota que estabas creo que es en Madrid, en un evento de Red Bull, creo. ¿Y qué pasó ahí? Porque ahí parece que hubo un clic, ¿no? Un cambio realmente. Que de algún modo apostaste a tope para la música. El clic en realidad vino porque yo llevaba, es lo que sí, y en ese momento casi llevaba una doble vida, ¿no? Es decir, una vida por las mañanas y una vida por las noches. Bueno, por las noches no, pero bueno, en definitiva, como pues trabajando mucho como músico, tocando mucho en muchos sitios, ¿no? Entonces eso puede generar una cierta incompatibilidad. Y Nissan, por ejemplo, en ese momento pues tampoco era consciente de todo lo que estaba pasando detrás de las bambalinas, ¿no? Era como mantener una doble vida totalmente. Entonces lo que pasó es que es verdad que hubo un evento en Madrid en el cual nos invitaron a una serie de artistas como pues la nueva escena de española electrónica, ¿no? Yo fui allí y vino la televisión española a grabar, ¿vale? un reportaje y pensaba, bueno, pues esto lo meterán por la última hora de la noche, esto no tiene ningún interés, ¿no? Pero lo que pasó es que no, lo metieron en el telediario de todos, ¿vale? Que ve todo el mundo a las 9 de la noche. Y yo no lo vi porque yo estaba volviendo de Madrid a Barcelona en el avión. Claro. Y el día siguiente, al llegar el lunes al trabajo, mi jefe me convoca, me dice a las 9 de la mañana, primera hora, ya es como, wow, no me ha dado tiempo de hacer nada más a las 9 de la mañana de un lunes, ¿no? Entonces me dice, te he visto en la televisión. Ayer te vi en la tele. Entonces, cuéntamelo todo, cuéntame, ¿qué es esto? Es decir, te he visto en la tele diciendo que eres músico, ¿qué tal? Y dices, es decir, que es surprise, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Es como, soy bombero. Y dices, pero bueno, si estás trabajando aquí a mi lado todos los días, ¿no? Y en ese momento es cuando yo seguramente me di cuenta de decir, no es que le estuviera engañando a él, es que lo más importante es que me estaba engañando a mí mismo, ¿no? Es decir, estaba intentando forzar, lo que te decía. Llegó un momento en que el equilibrio de ambas actividades se hizo imposible. Y entonces en ese momento yo creo que fui honesto o intenté ser honesto conmigo mismo, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Estoy intentando mantener dos... ¿sabes? Como dos actividades que no es que sean incompatibles, pero no son complementarias. Y entonces, en ese sentido, lo que hice es, ahí ya casi te diría renuncié. Dije, pero no por él, ni por Nissan, ni por mí, más por mí, por decir, sé honesto. Es el momento de ser valiente, de decir, ya está. Esto ha sido un punto de inflexión que marca un antes y un después, ¿no? Es decir, y ahí yo creo que es cuando cuando yo mentalmente hice el cambio, ¿no? Es lo que me sirvió de empujón para hacer el cambio. Pero si no hubiera sido esta casualidad, habría sido cualquier otra. Es lo que creo realmente. ¿Y te costó de algún modo tomar la decisión? Sí. ¿O a partir de ese evento o de esa situación concreta, solo había una dirección de algún modo, ¿no? No, me costó muchísimo tomar una decisión. Claro, no es una decisión, que supone un cierto riesgo, obviamente, económico y un cierto riesgo personal de todo tipo, ¿no? La sensación es lo que te decía, lanzarse al vacío. Yo siempre a veces admiro a la gente que se instala una ala delta, ¿no? Y se lanza al vacío, ¿no? Porque de repente eso puede fallar de alguna manera, pero no creo que la primera persona que se lance en ala delta se lance así a lo loco, en plan, supongo que revisará un poco el ala delta, si todo va bien, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Es decir, yo no te diré que hice no te diría que hice un poco de pros y contras, pero casi, ¿no? Es decir, bueno, vamos a valorar si esta decisión es lo que... Pero al final, incluso te diría a nivel familiar, por ejemplo, ¿no? A tu familia, es decir, decirles... mi madre en ese momento decía, bueno, hazlo, estás loco, estás totalmente loco por hacer esto, ¿no? Pero entonces yo le hice una pregunta que creo que hubo un cambio de chip importante. ¿Qué prefieres? ¿Un hijo? ¿Prefieres tener un hijo
que sea, digamos, rico o que tenga la vida económica solventada, o prefieres un hijo que sea feliz? Es decir, ¿qué prefieres? ¿Me entiendes o no? Es decir, esa parte más de economía, ¿sabes? O simplemente de seguridad, ¿no? Al final. De seguridad, exacto. O una persona que realmente sea coherente con lo que él es y con lo que él siente, con lo que él quiere, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que eso fue determinante, el hecho de decir, pues sí, pues tienes razón, si eso te va a hacer feliz, hazlo. Nunca, siempre podrás volver atrás, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y eso es lo que, sí. No, y realmente, ahora que lo dices, al final, nos guste o no, el apoyo de nuestro entorno más cercano, obviamente es, no digo vital, pero sí muy determinante y obviamente ayuda mucho, ¿no? A nivel sobre todo mental, ¿no? Decir, ostras, si imagínate, ¿no? Que estuvieras haciendo esta transición, esta transformación y encima, pues, tus padres, amigos, o lo que sea, todo el entorno estuviera en plan, todo el mundo diciendo realmente, ostras, Gonzalo, estás loco, pero ¿qué haces? Pues bueno, seguramente, y por como eres, lo hubieras hecho, pero bueno, obviamente hubiera sido más complicado, ¿no? Más complicado, sin duda. Pero yo creo que, en definitiva, lo que dices tú, lo habría hecho por una razón muy sencilla, porque lo que sí que tengo muy claro y he tenido muy claro desde muy pequeño es que el protagonista de tu propia película, de tu propia existencia, eres tú y nadie más, ¿no? Es decir, la vida al final me ha dado algunos palos en el sentido de cuando tú pones de protagonista en tu vida a otra persona o a otro factor, lo que sea, aunque sea un animal, ¿sabes? Es decir, las cosas no suelen salir bien. Es decir, no es que yo aquí no es que llame al egoísmo, ¿no? Al individualismo, pero sí a ser muy consciente. Es decir, que tu vida, al final nos han regalado, ponte, pues 70, 80 años para disfrutar en este planeta o en esta existencia sin saber lo que ha pasado antes, sin saber lo que va a pasar después. Aprovechémoslo al máximo, es decir, porque no vamos a tener más oportunidades, a menos que nosotros sepamos, ¿no? Que yo sepa, no sé si me voy a reencarnar en algún tipo de ente, pero como no lo sé, casi prefiero decir, voy a aprovechar al máximo el tiempo que me han regalado en esta vida, ¿no? Entonces, y eso es una manera de entender que al final el protagonista de tu propio teatro, de tu propia película, eres tú y nadie más que tú. Independientemente de que los demás te puedan aconsejar o no, que está muy bien y es obvio que eso va a pasar, pero la última decisión la tiene que tomar uno mismo. Yo creo que eso es lo importante. Totalmente de acuerdo. Y aparte lo has explicado súper bien. Sí. Somos los autores de nuestra propia película, totalmente de acuerdo. Exacto. Oye, Gonzalo, y cambiando un poco de término, ¿cómo es curiosidad pura, pero cómo es un día a día de un productor musical? ¿Qué haces por la mañana? O sea, ¿cómo un día cuando estás en el estudio? Obviamente hay momentos que estás viajando y tal, ¿no? Pero un lunes por la mañana cualquiera, ¿qué hace Gonzalo? Si se puede. Bueno, sí, se puede decir perfectamente. No hay nada, bueno, excepto algunos lunes, ¿vale? Pero generalmente un día... Hay una cosa que me parece muy, digamos, relevante en todo esto, que es, no hay, a diferencia de mi vida anterior, que es una cosa que yo ahora en estos momentos abrazo con todos los brazos abiertos, porque es lo que más, de las cosas que más me hace feliz, digamos, es que no hay un lunes igual que el anterior. Eso para empezar, ¿no? Es decir, cada día es un poco no te diré que cada día es una aventura, ¿vale? Pero sí que de alguna manera el hecho de no tener una rutina súper establecida, súper estricta, hace que sea de alguna manera todo muy fluido y muy orgánico, ¿no? Es decir, te diría, en general, un día entre semana cualquiera, intento hacer deporte por la mañana. El tema de hacer deporte por la mañana en realidad te enriquece, ¿no? Sobre todo te activa, ¿no? Te pone, aunque acabe reventado, sí o no, pero de alguna manera me da la sensación de que te activa, ¿no? Y liberas toxinas, ¿no? De alguna manera. Entonces, después lo que hago es desayunar y pues me pongo, seguramente por las mañanas muchas veces me pongo más a revisar mails, a hacer como ese trabajo más que dentro de la música, por ejemplo, no todo es meterse delante de un teclado y fantástico componer, sino que a día de hoy es tan o más importante todo lo demás, es decir, las redes sociales, el estar muy conectado con lo que está pasando, leer artículos, mails, librerías, un montón de cosas, ¿no? Es decir, estar como conectado con la realidad del mercado, ¿no? Es decir, no... Esa idea de que existía antes del músico que está en su cueva trabajando y que de repente viene a un ente y le coge y dice, oh, tu música es muy guay. Eso ya no pasa. O lo vas a buscar tú
Digo, en cualquier disciplina, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Digamos, el azar no te vendrá a buscar a ti y te dirá, mira, qué guay, eres mi... No, tienes que ir a buscarlo, ¿no? Entonces eso es lo que suelo combinar. Por ejemplo, otro tema que a mí me gusta mucho, lo que más disfruto realmente es luego pues, ponerme a componer, ¿no? A crear ideas, tal y cual. Sí. Pero también al mismo tiempo me doy, que eso antes no lo hacía y con el tiempo he aprendido a darme descansos. Es decir, y los descansos es como tener esa tolerancia contigo mismo. No siempre estás igual de inspirado, no siempre tienes las mismas ganas de componer. Claro. Entonces, el hecho de no hacerlo, el hecho de darte un descanso no significa que... ni que no sepas, ni que no quieras, no, simplemente a veces te pones a hacer una canción, lo que sea, ¿no? Y te atascas. Y es normal, todo el mundo se atasca en cualquier cosa. A veces es mejor, en vez de seguir en ese atasco, simplemente desconecta, sal a la calle 3 horas, lo que sea, o incluso un día entero, y cuando la vuelves a tomar, de repente la mente está mucho más clara y aquello evoluciona de una manera mucho más natural, ¿no? Es decir, he aprendido con el tiempo a no ofuscarme ni a no atascarme cuando hay un punto de atas. No se trata de huir siempre, pero se trata de decir, uy, esto no, ¿sabes? Aquí no hay salida, date un descanso, date un respiro, descansa, escucha música, inspírate y volver un poco a la carga, ¿no? Por eso te digo que cada día es diferente, no sé, pues puede dar muchos casos de día, ¿no? Y antes, pues cuando habían bolos, sí que la semana estaba muy marcada, pues vuelos, volver, montar el equipo, volver, es como todo el proceso, ¿no? De cuando hay un viaje por medio. Oye, ¿y cuál de los dos, bueno, yo digo dos, no, entiendo que a lo mejor hay más, pero es decir, los dos momentos principales que yo desde fuera veo, ¿no? De un músico como tú, que es el momento en que compones y en el momento en que actúas, ¿no? En que tienes el concierto, el bolo, lo que sea. Para ti, ¿cuál de los dos... ¿O hay uno preferido? ¿Qué momento te gusta más del proceso global al final? Los dos son enriquecedores. A mí me gusta mucho lo que me hace más feliz es cuando una canción ya ves que ya va tomando forma, ¿no? Es cuando dices, qué guay, esto, ¿sabes? Es como, para mí hacer una canción es como un parto, o sea, salvando las distancias, ¿no? Pero hay un punto, porque claro, hay muchas mujeres que deben decir, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que nadie... Cuidado, pero digamos, metafóricamente, ¿por qué? Porque es un momento que es duro, digamos, ¿no? Hay una fase que duele, digamos, y luego la recompensa es muy grata, ¿no? Es decir, cuando tienes ya el bebé en los brazos, etcétera, ¿no? Pero eso no quita que el proceso de parto en sí pues sea duro y doloroso, ¿no? Hacer un tema para mí siempre es lo mismo. Te diría que cualquier disciplina artística, ¿no? Incluso te diría que si un día escribiera un libro me pasaría lo mismo, ¿no? Mientras estás escribiendo un libro, mientras estás escribiendo una canción, la mente está súper ofuscada, metida en esa armonía, en tal y cual. Es como hay un punto ¿sabes? De desconexión de la realidad y te metes mucho en eso, sobre todo en ese pues imagínate, te pongo el ejemplo del libro, ¿no? En ese argumento, en tal, la historia, qué pasa con el vecino, tal. Lo mismo pasa con la música, con las notas, qué pasa con esta armonía, a ver si puedo forzar un poco de aquí, tal. Y cuando aquel baby ya nace, aquí es una experiencia muy grata. Lo mismo en el directo. En el directo no es de repente, patapam, ya tengo la canción, ya está. No, sino que hay que prepararlo. También hay un proceso duro para preparar, para que esto tenga un sentido en directo, la gente tal. Y cuando ya lo tienes hecho, es verdad que en el mundo de la música, a diferencia de otras disciplinas artísticas, sí que hay un feedback muy directo de las digamos, porque el que escribe un libro, al final lo lanzas al mundo. Y pues sí, a lo mejor la gente te dice, me ha gustado mucho y tal, pero muchas veces no hay un feedback directo con tu lector. En cambio, en el mundo de la música sí, tienes la oportunidad, que es una oportunidad muy, muy, muy bonita, de recibir un feedback directo de la gente que te escucha, ¿no? Y eso que en cualquier disciplina artística muchas veces hay unas batallas te diría, de confianza, es decir, lo que le puede pasar a un músico en general o una persona que se dedica a una disciplina artística es que es una lucha constante contra ti mismo, ¿no? En cuanto a la confianza que uno tiene. Es decir, por ejemplo, una crítica negativa vale como 10 positivas. Es como a veces uno se centra en plan, mierda, ¿sabes? Y al final esta persona a lo mejor lo ha hecho por cualquier estupidez, pero a lo mejor ese día se encontraba mal y dice, este tema no me gusta, pero tienes otras 10 personas que te están diciendo lo contrario, pero es como que la mente se va a ese comentario negativo, ¿no? Tenemos esa... Entonces, hay siempre una batalla contra uno mismo en cuanto a autoconfianza y en ese sentido el tener
contacto con la gente en un directo súper enriquecedor. Es decir, hostia, es una inyección de ánimo, ¿no? Y de soporte, y no de ego, pero sí de de que confianza. reconocen bueno, lo que has El parido, trabajo, sí, sí. ¿no? Sí, exacto. Totalmente. Qué bueno. Oye, Gonzalo, ¿y cómo te gustaría verte a ti, me refiero sobre todo profesionalmente, dentro de 5 años? ¿Cómo te gustaría? En realidad, en la medida de lo posible, sí, siendo franco, es decir, me gustaría... ahora es verdad que todo ha cambiado mucho con el tema del COVID y tal, pero bueno, en definitiva me gustaría seguir dedicándome. Quizás no, yo lo que te decía antes, por ser una persona muy inquieta, a lo mejor también siento que he vivido una época que han sido como 10 años muy intensos a nivel musical, ¿Vale? y a lo mejor me gustaría seguir dedicándome a la composición, quizás desde un plano más, más pues de bandas sonoras, ¿no? ¿Vale? Más en ese sentido, es decir, de bajar un poco el ritmo de conciertos, porque realmente han sido 10 años muy intensos y eso pues, genera un cierto desgaste, pero seguir sí o sí dedicado al terreno musical, ¿no? Ese sería un poco el objetivo. Vale, volvemos al presente. ¿Hay alguna decisión hasta la fecha de la que te arrepientas? Hay muchas de las acciones de las que he hecho como en el mundo de la música de las que me arrepiento, sí, seguramente sí, pero yo creo que en definitiva nada, el concepto de aprendizaje es lo mismo que te decía antes con el podría haber o debería haber, ¿no? Es decir, todo lo que he hecho en definitiva me ha formado en lo que soy ahora, en definitiva, ¿no? Entonces, no hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para tomar todas esas experiencias, las buenas y las malas, como un aprendizaje continuo. Y eso es lo que he hecho durante estos últimos años, ¿no? Es decir, tanto lo bueno como lo malo. No hay ni nadie que viva una vida plena, ¿no? En que no haya ninguna acción que digas, aquí lo habría hecho diferente. Lo que sí que eso te sirve para mejorar como persona y para mejorar como profesional, seguro. Vale, Gonzalo, ¿has vivido alguna anécdota peculiar en el mundo de la música, sobre todo de algún modo mientras has viajado? Bueno, anécdotas han habido muchas, ¿no? Muchas muy buenas y otras no tan buenas, ¿no? Pero bueno, es lo que te decía antes, todas son experiencias vitales que uno va absorbiendo. También el hecho de viajar solo, pues a mí me flipa, es como un challenge, ese concepto de challenge continuo, ¿no? En el sentido de que cada día es una aventura, ¿no? Porque son países nuevos, muchas veces pues vas por primera vez a un país y no sabes lo que te va. Una vez, como anécdota, una vez me pasó una cosa bastante, bueno, te diría complicada, dolorosa, ¿no? Pues yendo a Puerto Rico a hacer un concierto, aparte en un museo, un sitio bastante guay. Al llegar allí tenía un visado de turista, como pasa con muchos músicos, muchos abogados, mucha gente entra como visado de turista, porque el visado de trabajo cuesta muchísimo y para hacer un solo concierto, pues a lo mejor no vale la pena, no hay una fórmula. Entonces, al llegar, pues de repente me encontré un policía en plan, ¿qué vienes a hacer aquí? Y yo, no, bueno, pues vengo a tocar, tal, pum. Entonces, al no tener, bueno, decía, vengo a colaborar con un chico, ¿no? Entonces, al no tener el visado de trabajo, de repente me negaron la entrada, en plan, aquí vienes a robarnos el trabajo. Digo, no vengo a robar nada, vengo a tocar, me habéis invitado vosotros en realidad. Total, que como era en Puerto Rico, era como el protectorado de los Estados Unidos son muy estrictos en la época en que Trump acaba de llegar, era como, no dejes entrar a nadie. Digo, ya, bueno, o sea, no vengo de inmigrante, vengo simplemente a tocar y me vuelvo a mi casa, es decir, no vengo a robar nada en realidad, ¿no? Es como, total, que al no tener vuelos de vuelta para deportarme, la única solución que tenían era meterme literalmente en la prisión federal. Sí, aparte sin abogados, sí, literalmente, sin abogados, sin nada, era como directamente cadenas en las manos, en los pies, fue una vergüenza pasearme por todo el aeropuerto encadenado, con el traje de Guantánamo y directamente en la cárcel, en una celda, con más gente, pero como, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Entonces, claro, no tenía manera de comunicarme con nadie, una conversación de decir, no me puedo creer que me esté pasando esto, cuando realmente venía a hacer un concierto, ¿no? Claro. Sí, y eso fue una anécdota, visto con distancia ya me río, ¿no? O sea, me río. Pero Pero en ese momento fue duro, ¿no? Decir, ¿y cuánto tiempo estuviste?
en la serie. Estuve como una semana. Y de hecho, fíjate que acabo de una semana de volver a Barcelona y claro, no había hablado con nadie. De repente se me ocurrió hacer un vídeo, ¿vale? En plan, explicando a las redes sociales, en plan, mira, me ha pasado esto, nunca lo hago, ¿vale? En plan, pero un vídeo selfie, en plan... Sí, sí, Y de sí. repente ese vídeo empezó a hacerse un viral, de manera que llegó casi a 1 millón ¿Qué dices? como yo me lo creía, es decir, no me lo creo. Y además no me di cuenta, yo hice el vídeo en Madrid, cogí un vuelo otra vez de Madrid a Barcelona, ¿vale? Y cuando llego a Barcelona, ese vídeo lleva como 1 millón de reproducciones. Digo, ¿Qué perdona, dices? que es como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Me empezó a llamar la prensa, la televisión catalana quería hacer una entrevista en directo en el telediario. Digo, pero no, que sé, no quiero, quiero Yo que se quiero llegar pase a todo casa, ¿no? esto. Yo quiero llegar a casa normal. No, fue una semana Wow. horrorosa. Ahora lo veo con distancia Claro, y me claro. río, ¿no? Pero ese momento fue durillo. Pero bueno, Ostras. es lo que decía antes, ¿no? No me arrepiento en absoluto, es aprendizaje. Ya sé que en Estados Unidos ya había entrado antes, ¿no? No es que fuera. Yo ya aquí diría, tengo experiencia en viajes y Vale, demás, ¿no? vale. Pero Wow. hay un factor azar que puede pasar. Pues de repente me Sí, encontré sí, un sí. policía que dijo, tú no entras, ¿no? Y dije, pues vale. Otros, por ejemplo, me miraban y me decían, pues sí, no lástima, porque si hubiera sido yo, tú hubieras entrado porque entendemos la situación, ¿no? Pero has encontrado a este chico, a este Hostia. rookie, que de repente es como súper cuadriculado y que Madre que mía. y así. Hostia. Sí, Me sí. sabe mal. Joder. No. Wow. Oye, y bueno, la pregunta que viene ahora es un poco absurda, no sé, pero es ¿de qué estás más orgulloso hasta el momento? Pues de haber estado en la cárcel, ¿no? De haber estado en el brunch. Sí. Pero bueno, pues yo creo que el orgullo en realidad cuando sobre todo, y por ejemplo, hay una cosa que en el mundo de la música, que el mundo de la electrónica, se da mucho el que te decía antes, el sonar a. Yo no creo, y al menos en mi caso, el poder haber desarrollado un sonido propio, ¿no? Un sonido que yo creo que es identificable, ¿no? Hay mucha gente, ¿sabes lo que más me hace? Cuando alguien me escribe y me dice, oye, te he escuchado por la radio, no sabía quién era, y pensaba, este es Vigan, y al final resulta que eras tú. Eso es súper bonito, ¿no? Es decir, Wow. Ostras, esto es brutal. conozca el hecho de Brutal. Sí, sí. cónsul de Dublín me dice, ostras, he escuchado una canción, el cónsul de Dublín, he escuchado una canción que se llama Dublín en tu SoundCloud y realmente es exactamente como yo veo la ciudad, es como ese Wow. tipo de cosas Qué me guay. enriquecen un montón y es lo Ostras. que son tonterías, ¿no? En definitiva, pero es como dentro de un mundo que es el mundo musical, que está todo tan Totalmente. compartimentado y, ¿no? Y Totalmente. la gente se copia entre ellos, ¿no? Y de repente una cosa se pone de moda y todo el mundo se pone a hacer eso. El tener un discurso propio me parece que, al menos para mí, internamente es muy enriquecedor. Eso es lo que más me Qué guay. llena por dentro. Qué guay. Wow, no. Magnífico. Oye, ya por terminar, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que tal vez nos están escuchando o viendo ahora y que están pensando en lanzarse a vivir de su pasión, de su don, de su talento, lo que sea, pero que de algún modo, por cualquier razón, obviamente, no se atreven o no ven el momento de empezar o tirar adelante? Un poco lo que decía antes, ¿no? Es decir, la vida en definitiva es una oportunidad. Es una oportunidad que no sabemos quién ni cómo nos han brindado. Digamos, y es una oportunidad que tiene un tiempo, como todo en este universo, ¿no? Tiene un principio, un desarrollo y un final. No van a haber segundas oportunidades, ni van a haber, por descontado, terceras oportunidades. Con lo cual, en la medida en que uno sea capaz de entender, de escucharse a sí mismo, que es lo más fundamental, ¿no? Entender cuál es su sueño y independientemente de las dificultades que supongan conseguirlo, el hecho de intentarlo, el hecho de perseguirlo ya es de por sí enriquecedor. Muchas veces la felicidad no te la da llegar al objetivo, sino es el camino, parece un tópico, pero es que es la realidad. Es el camino hasta llegar a ese objetivo, aunque se llegue o no se llegue, porque una vez se llegue a lo mejor dices, vale, pues he llegado al punto A, quiero llegar al punto B, ya, pero es que disfrutar del camino lo que te va a hacer feliz, no tanto el llegar o no llegar, ¿no? Entonces, visto desde un punto de vista más general, ¿no? Es decir, cuando vivimos nuestro día a día, pues bueno, pues uno pues tiene sus preocupaciones y demás, pero sobre todo yo creo que es ser honesto con uno mismo, ser fiel a uno mismo, es justamente entender. Y hay una pregunta que a veces es importante hacerse, que es quién soy, pero no quién soy a nivel de si soy una persona más sincera, más amigo de mis amigos, no, sino realmente qué es lo que yo he venido a aportar a este mundo, ya sea hacer macetas
como dedicarse a hacer jardinería, como dedicarse a escribir libros o a operar, da igual. Cada uno tiene a veces no es tan fácil encontrarla, a veces cuesta muchísimos años. Hay gente que encuentra su pasión a los 50 años. Bueno, no pasa nada, es decir, no dejes de perseguirla, simplemente cuando la hayas encontrado serás feliz y te habrás encontrado contigo mismo. Y el dinero no importa en esa ecuación, es decir, tener más o menos dinero, sí, es una consecuencia, es decir, prefiero ser pobre y ser feliz que ser rico y estar toda mi vida arrastrando una infelicidad porque no estoy siendo fiel. Sobre todo ya no es más que nada ser fiel a uno mismo, ¿no? Es decir, escucharte y decir qué es lo que yo vengo a aportar a este planeta, y da igual la actividad que sea, pero eso es lo que a ti te va a enriquecer como persona. Eso es lo que creo que es más importante. Totalmente. Saberse escuchar a uno mismo. Qué guay. Aquí me ha venido un pensamiento, y es que has dicho esta dualidad, ¿no? Puede ser, como ejemplo, ya lo sé, pero que puede ser rico e infeliz o pobre y feliz, pero también puede ser rico y feliz a la vez. Cuidado, ¿eh? Por supuesto. Que quede claro. Claro. Cuidado, sí, no son incompatibles, ¿no? Claro, digamos, en el mejor de los casos, evidentemente es... pero bueno, lo que quiero decir es que lo material no puede influir en lo emocional, ¿no? Es decir, y sobre todo es eso, el ser tolerante con uno mismo y el saberte escuchar, eso es lo más importante, creo. Totalmente. Oye, y por último ya, toda aquella gente que quiera escucharte, y ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en la página web en realidad últimamente voy ahí está todo, ¿no? Digamos, dentro de redes y tal, ¿no? La página es vegan-music.com. Entonces ahí pues hay toda la discografía, un poco más de bio y tal. Vale. Y las redes sociales, vegan-music.com. Muy bien. También lo pondremos todos los enlaces en el post de esta entrevista, y así cualquier persona que te quiera escuchar o contratar, vete tú a saber, pues sí, le será muy fácil, ¿vale? Perfecto. Y Gonçal, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido está súper chulo. Y por cierto, en particular quería darte las gracias en público porque, bueno, la canción con la que empieza este podcast y también termina es cortesía de este señor que tenéis aquí enfrente, que es un gran artista, y cuando de hecho, porque nos conocemos personalmente, cuando empecé a darle forma mentalmente a este podcast, hablé con él: oye, Gonçal, me haría mucha ilusión que la banda sonora de este podcast fuera tuya. Y nada, te agradezco sinceramente tu aportación, porque por supuesto. lo hace que sea mucho mejor. Mucha suerte y mucho ánimo con el proyecto, que me parece espectacular, de verdad. Y ojalá nos veamos pronto físicamente y no detrás de una pantalla. Exacto. Pero bueno. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Vale, a ti, tripulante, te espero en el próximo capítulo de Travesías Mentales. Hasta la próxima. Que vaya bien. Chao, chao.